Buenos días. Antes de entrar propiamente a los modelos teóricos de crecimiento, conviene revisar este caso especial. El modelo de Malthus es básicamente un modelo por el cual la economía no crecía. Esto es, si uno considera los ingresos de los pobladores a través de los siglos, antes de la revolución industrial, estos permanecían básicamente constantes, ¿no? Pasaban décadas, siglos, y los niveles de vida no eran sustancialmente mejores, pues, eh, entre épocas lejanas, ¿no? ¿Eso por qué? Porque la economía no crecía o crecía de manera tan lenta que básicamente no se percibían cambios en el nivel de vida. Entonces, si tenemos un gráfico de la siguiente manera, donde esto es el ingreso y esto es el tiempo, pensemos en muy largo plazo, a través de los siglos la situación básicamente permanecía constante y después, en la época de la Revolución Industrial, el año 1750, vamos a ponerlo como punto de inicio, ocurre el fenómeno donde los ingresos comienzan a crecer. Entonces, esa parte es lo que nos interesa estudiar, por qué crecen los ingresos, por qué los países se vuelven ricos. Pero esta época acá conviene también revisarla porque es lo que se conoce como la época malthusiana. ¿Ya? Entonces, para explicar el modelo, vamos a hacer un pequeño cambio a la metodología que introdujimos en el primer video. ¿Ya? Lo que vamos a suponer es que ahora L me va a representar la Tierra. Eso viene de la palabra land en inglés. ¿Ya? El producto sigue siendo Y. ¿Ya? Y vamos a tener una función de producción donde Z me representa la productividad. Esta va a ser función de la cantidad de tierra y la cantidad de trabajo. Dado que la tierra la vamos a representar mediante L, vamos a representar mediante N la cantidad de trabajo. Y tenemos la siguiente función de producción. El otro tema es que el producto que tengamos aquí se va a dedicar básicamente al consumo. Entonces, dado que es una época de producción agrícola, ya el uso del producto es básicamente el consumo. Nótese que en la función de producción tampoco se está considerando el capital, ¿no? De manera tal, pues que los únicos factores de producción son trabajo y tierra. Y entonces, si no hay capital, no necesita acumularse, en ese modelo no va a haber inversión. Por tanto, la identidad macroeconómica me dice que el ingreso es igual al consumo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a suponer también lo siguiente, ¿ya? Dijimos, n es el tamaño de la población y vamos a representar la población en dos momentos, ¿ya? N, eh, esa sería la población hoy, y n', la población mañana, ¿ya? Entonces, esto es también como decir presente, y eso es como decir el futuro. ¿Ya? N' me representa la población del futuro, N me representa la población el día de hoy, y lo que tendríamos es que N' entre N me está representando la tasa de crecimiento de la población. ¿Ya? Y a esta vamos a hacer la siguiente expresión. Vamos a decir que es función del consumo per cápita. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el individuo está mejor alimentado, tiene una mejor capacidad para reproducirse. Es más saludable y por tanto va a ser capaz de reproducirse. ¿Ya? Eso da lugar a la siguiente situación, ¿no? Podemos tener una situación tal cual, n' igual a n igual a n asterisco, ¿no? Una situación donde la población se estabiliza. Entonces, si reemplazamos n asterisco aquí, lo que estaría dando lugar es que
acá tendríamos n asterisco, n asterisco. Ese cociente es obviamente 1, ¿no? Por tanto, el consumo per cápita, que lo podemos representar a través de esta C minúscula, ya la C minúscula, la diferencia de la C mayúscula por esta colita que generalmente yo le suelo escribir, ya sería la función inversa de G, entonces G a la menos 1 de 1, ¿no? Esto es obviamente una constante, ¿ya? Y tendríamos que el consumo, ya, un nivel de consumo constante tal que la población se mantenga constante, me representa el consumo a nivel de subsistencia. ¿Ya? Entonces, este valor, que lo podemos representar también como C asterisco, cuando el consumo es constante, me representa el consumo del nivel de subsistencia. ¿Ya? Perfecto. Entonces, tenemos el modelo expresado de esa manera. Ahora bien, vamos a representar entonces la situación de equilibrio y teniendo en cuenta ahora que C es igual a I y que I es igual a esta función de producción acá. Para eso nos vamos más arriba, ¿ya? Vamos a borrar el espacio que teníamos acá con la gráfica. Y una vez borramos el título para ganar un poco de espacio. ¿Ya? Y repetimos lo que tenemos acá abajo, ¿no? Entonces decimos que n' entre n es igual a g, donde c es igual a i e i es igual a z por f. Acá tenemos tierra, trabajo y población. ¿Ya? Ahora bien, nótese que acá estoy multiplicando cada argumento de la función de producción por 1 entre n. ¿Ya? Vamos a hacer uso de la siguiente propiedad, ¿no? Que hay ¿ya? Para decir que esa función la podemos reescribir también de la siguiente manera. Z por F de L entre N, acá sería 1, N entre N, ¿ya? Acá tendríamos N', y este N que está acá pasa multiplicando a este lado. Ahora bien, resumiendo, eso quedaría expresado como Z, es una función G de N' es una función G de Z de F minúscula L minúscula por N. ¿Ya? Eso sería la cantidad de tierra que posee cada trabajador, la cantidad de tierra que posee cada trabajador, ¿ya? La productividad que afecta a ese nivel de producción y el nivel de población actual. Entonces, ¿qué forma va a tener esta función de acá? ¿Ya? Se va a comportar de la siguiente manera. ¿Ya? Por los rendimientos decrecientes, ¿ya? Yo tendría que esa función de producción, ¿ya? O esa relación que estoy escribiendo acá, ¿ya? Vamos a decirle n', esto acá se va a comportar de la siguiente manera. Esto sería g por z de fl por n, ¿ya? Y acá tenemos n. ¿Ya? Habíamos señalado también que la condición de equilibrio era que n' igual a n igual a n asterisco. Entonces, n' igual a n
es equivalente a una recta de 45 grados, la cual dibujaríamos de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces la pendiente acá es 45 grados, ¿ya? Y acá tenemos lo siguiente. ¿Ya? A lo largo de toda esa línea, n' es igual a n. En ese punto tenemos n, en ese punto tenemos n', pero ambos son iguales a este valor n asterisco. ¿Ya? Por tanto, ese valor n asterisco yo lo puedo reemplazar aquí. Bueno, teóricamente también lo estoy reemplazando acá, porque sería la cantidad de tierra que se dispone en ese momento dividida entre el tamaño de la población o el número de trabajadores. ¿Ya? Y eso me estaría dando el equilibrio del modelo. Este es el valor de la producción G dado un nivel de productividad y dado un nivel de cantidad de tierras por habitantes. Entonces, la población ya no va a variar y se alcanza un equilibrio de estado estacionario, ya un equilibrio que no cambia a través del tiempo. Bueno, habiendo dicho eso, ya, ¿qué pasa cuando tenemos menos gente de lo que hay acá? Vamos a suponer que la población parte de n sub 0, estaríamos por acá. Uno diría lo siguiente, ¿no? Que la población en el siguiente periodo va a ser n sub 0', ¿no? Pero ese valor es mayor que n sub 0. Por tanto, la población en el siguiente periodo va a aumentar, ¿no? Y acá vamos a tener n sub 0', y cuando eso lo proyectamos en la función de producción, me da el valor de la población para el siguiente periodo, tendríamos n sub 0, 2', y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la población se estabiliza en este valor. Si por el contrario, partiéramos de un nivel de población más alto, el situado por acá, lo que va a ocurrir es que la población en el periodo siguiente debiera ser menor, ¿no? Entonces la población se va a comenzar a reducir, ¿no? Hasta alcanzar este nivel de equilibrio, ¿no? Bueno, alguien puede pensar, ¿no? ¿Cómo es que se reduce la población en este modelo? Sencillamente hay demasiada gente, por ende el consumo per cápita es muy bajo, ya la gente no está saludable, se muere tempranamente y no es capaz pues de reproducirse, y por tanto el tamaño de la población cae hasta este nivel considerado de equilibrio. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre con el nivel de ingreso? El nivel de ingreso, como habíamos dicho, y es igual a el producto es igual al consumo. Si dividimos entre n, eso me dice que el producto per cápita es igual al consumo per cápita. Como habíamos determinado que el consumo alcanza un nivel de subsistencia que es constante, el ingreso también alcanza un nivel de subsistencia. Entonces, al ingreso, el nivel de subsistencia viene a ser una constante, juega con la gráfica que presentamos al inicio del video, donde el ingreso permanecía constante a través de los siglos. Eso como una manera de explicar la validez del enfoque de Malthus, por qué los ingresos no aumentaban, ¿no? Y cuál es el mecanismo en ese caso de control que hace que la población no crezca. Pero sin embargo la población ha crecido a lo largo de los siglos, ¿no? Lo que no había crecido son los ingresos. Entonces, ¿cómo podemos conjugar este modelo
con ese hecho estilizado que la población crecía pese a que los ingresos no crecían, bueno, podemos hacer el siguiente análisis de estática comparativa de la siguiente manera, ¿no? Recordemos entonces este modelo y vamos a suponer que Z mejora, ¿no? Entonces, Z mejora, esto es como que hay un choque de productividad, puede ser que se descubra pues una nueva técnica de cultivo, una nueva semilla que me redunden pues en más producto agrícola por trabajador o cantidad de tierra. Eso sería equivalente a que la función de producción da un salto. Pero cuando la función de producción da un salto, tenemos igual la línea de 45 grados dibujada de la siguiente manera, con el primer equilibrio aquí, habíamos dicho n asterisco, vamos a decirle sub 1, sub 1, acá tendríamos g por z1 fl por n, ¿ya? Y acá tendríamos g por z2 fdl por n. ¿Ya? Entonces, obsérvese que la función de producción pega un siguiente salto y acá se produce el desequilibrio del cual les había mostrado en la pantalla anterior. Por tanto, lo que se produce es que la población comienza a aumentar hasta este nuevo nivel de equilibrio, ¿no? Tendríamos n asterisco 2. Igualmente acá, en ese disco 2, la población alcanza un nuevo nivel de equilibrio, obviamente con un nivel de población más alto que en el caso anterior. Nótese que el mismo efecto se produce si L, esto es la cantidad de tierra por habitante, pasara pues de L1 a L2, ¿no? Supongamos de que eso es resultado del descubrimiento de nuevas tierras, eso va a producir el mismo salto acá, ¿no? Dado una tecnología constante, equivale a un salto similar, solo que en este caso cambia FL1 a FL2, ¿ya? Y nuevamente la población comienza a aumentar, ¿ya? Comienza a aumentar, pero en la medida que el mayor producto per cápita que se generaba inicialmente se va a ir reduciendo. Entonces tendríamos una situación como esta de acá, ¿no? Acá podemos tener el ingreso, el consumo, eso es el tiempo, esos son los niveles de subsistencia, ¿no? Recuerden, niveles donde la población no crece, pero cuando hay un choque de productividad, eso hace que los ingresos aumenten, pero hace también que la población aumente. Por tanto, el ingreso comienza a caer y el consumo también, hasta volver nuevamente a nivel de subsistencia, pero con un nivel de población más alto. ¿Qué es lo que proponía Malthus para evitar que los ingresos decayesen, ¿no? Es lo que proponía, y para eso hay que recordar que Malthus era un hombre, era un religioso, era un cura de la época. Él proponía que la gente debía pues abstenerse, ¿no? de tener relaciones a fin pues de evitar pues mayor crecimiento poblacional y que los ingresos nuevamente decayesen. Era la única manera de alguna manera sostener los ingresos a través del tiempo.